Muy bien, amigos, y ya entrando en materia con la asignatura de lengua castellana, español lengua castellana, vamos a hablar más a fondo de los conceptos de mito y leyenda. Entonces, acá hay unas lecturas que nos van a ilustrar y de una manera muy clara nos van a poner en contexto de lo que significa cada uno de estos conceptos. Porque es que muchos de nosotros tenemos una tendencia a pensar que son lo mismo. Por supuesto, hacen parte de esos relatos que son esas expresiones de nuestra tradición oral. A través del mito y de la leyenda se responde o se da una lección moralizante a muchas cuestiones de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, nos preguntamos de dónde venimos, de dónde salió el mundo, de dónde viene el hombre, quién lo creó, cómo fue. Entonces, los mitos dan respuesta a eso. ¿Mm? También estamos acostumbrados a escuchar ciertas historias, ciertos relatos que nos dicen sobre buen comportamiento o mal comportamiento de las personas y cómo estas personas, por ejemplo, son premiadas o son castigadas. Por ejemplo, historias de este corte que son las leyendas, ¿sí? Que tratan en la mayoría de casos de darnos una enseñanza, como por ejemplo hablar de la leyenda de la patasola, la leyenda de la Llorona, que esconden detrás de la historia una intención como de educar o de indicarnos cuál es la manera correcta de proceder, ¿verdad? Para que no nos pasen cosas buenas o malas. Bueno, en fin, eso ya depende. Entonces, chicos, en esta parte vamos a encontrar y hay que leer muy bien cuáles son esas características de lo que es el mito, ¿verdad? Que es un tema del que voy a hablar mucho más a fondo cuando tengamos la clase para los 3 octavos, pero pues como les digo, acá está muy claro en la lectura cuál es el significado y cuáles son las características de cada uno de estos dos conceptos, de estas dos formas de expresión de la tradición oral. Entonces, acá tenemos la explicación de lo que es la leyenda, ¿verdad? Y acá elaboré un cuadro en el que vamos a comprender aún más a fondo cuáles son las diferencias entre la una y la otra, entre el mito y la leyenda, pues para no volver a caer en dudas, en confusiones y poder saber qué es un mito, cuáles son las características del mito y qué es una leyenda y cuáles son sus características. Entonces, vamos a leer muy bien cada uno de los textos que están acá plasmados para ustedes. Están muy claros. La idea es que ustedes, después de hacer este recorrido y estas actividades que son a mi gusto muy agradables, ustedes puedan comprender la diferencia entre los dos conceptos. Acá tenemos unas actividades. Entonces, estas actividades consisten en realizar una lectura. Acá hay dos textos. Está este y está este otro. ¿Verdad? Son dos. Y usted, ¿qué va a hacer? Después de hacer una correcta lectura y ya sabiendo qué es un mito y qué es una leyenda, pues usted le va a colocar un título, el título que usted crea que debe llevar, y me va a aclarar si este es un mito o una leyenda, y de igual manera, si el otro también es un mito o una leyenda. Este es uno de los puntos que van a resolver para la asignatura de español, obviamente después de leer. Acá tenemos otra lectura. Acá nosotros tendremos que hacer una lectura sobre un relato, no sabemos si es un mito o una leyenda. Y una vez terminemos, como ya tenemos esa claridad, estamos hechos unos duchos y sabemos qué es mito y qué es leyenda, vamos a responder las siguientes preguntas que involucran algunos aspectos de comprensión lectora, que usted haya leído muy bien y también qué tan claro nos quedó el concepto de mito y leyenda. Ya para el final, ustedes van a escribir, van a inventarse un mito o una leyenda. Ustedes ya saben qué es o un mito o una leyenda y ya saben cuáles son las características de cada uno de estos tipos de relato. Y luego ustedes van a grabarse, se van a grabar y van a ser muy creativos, van a usar vestuario, van a usar música de fondo, lo que quieran, pero bien grabado, un buen audio y van a hacer lectura dramática de esta creación de ustedes. ¿Listos? Hay un ejemplo de qué es una lectura dramática, porque no es solamente leerlo, sino meterle las emociones, meterle vestuario, maquillaje, todo lo que ustedes quieran, iluminación, y que podamos hacer de esto un trabajo bien bonito, bien divertido. Cualquier otra inquietud la responderemos en las clases y en las asesorías.